Ustedes no lo pueden alterar, ¿verdad? Ustedes no lo pueden alterar. Tiene que saberse en orden el desarrollo de la primera declaración, ¿verdad? Tienen ustedes que tener claro que el auto de procesamiento se emite a consecuencia de la declaración de la persona o a consecuencia de haberle dado la oportunidad para que esta persona prestara su primera declaración, ¿verdad? Y que ese auto de procesamiento se emite por el juez que tiene a cargo la diligencia porque existen los suficientes medios de convicción para creer por parte del juez que la persona a quien se le hizo la imputación tiene posible participación en esos hechos que se le atribuyeron, ¿no? Por eso nosotros decíamos, ¿qué es un auto de procesamiento? Lo definíamos, ¿no? ¿Qué es un auto de procesamiento? ¿No? ¿Qué requisitos debe de contener? ¿Cuáles son los efectos del auto de procesamiento? Pero prestarle fundamental atención a que ese auto de procesamiento puede ser modificado, ¿no? Ese auto de procesamiento puede ser modificado y ustedes tienen que saber en qué estado o etapa del proceso puede ser modificado y por qué razón, ¿no? ¿Quién me lo dice? ¿En qué etapa del proceso penal el auto de procesamiento puede ser modificado? Roxana. No, no está Roxana conectada, ¿no? Bien, licenciado, buenos días. No, En la fase dime. preparatoria, licenciado, antes de la acusación. Ajá. En la etapa preparatoria, yo les mencionaba esto, ¿no? La ley establece que el auto de procesamiento puede ser modificada únicamente en la etapa preparatoria, pero mejor si nos acostumbramos a tomar en cuenta que puede ser modificado en la etapa preparatoria antes de la presentación del acto conclusivo, ¿no? ¿Por qué del acto conclusivo? Porque no solamente acusación puede formular el fiscal, ¿no? Tiene otros actos conclusivos que puede hacer y por eso que es mejor que nos acostumbremos a decir que puede ser modificado en la etapa preparatoria antes de la presentación del acto conclusivo, ¿no? Y esa modificación puede realizarse a favor o en contra de la persona que está siendo procesada, ¿no? Eso en cuanto al auto de procesamiento, ¿no? Cuando nos íbamos a ver las medidas de coerción, decíamos, ¿qué son las medidas de coerción? ¿No? ¿Qué son las medidas de coerción? ¿Cuáles son las medidas de coerción que pueden aplicarse a una persona que ha sido ya sujeta al proceso penal mediante el auto de procesamiento? ¿No? Y ahí es donde decíamos, puede ser la medida de coerción de prisión preventiva o cualquier medida sustitutiva a esa prisión preventiva, ¿no? ¿Cuáles son las características que mencionábamos de las medidas de coerción? Roxana. Sí, licenciado, las características son las excepcionales, que están en el artículo 261, las proporcionales, en el artículo 264 y necesario, que es el artículo 257. Ajá. Decíamos que tres son las características de las medidas de coerción: excepcionales, proporcionales y necesarias, ¿no? ¿Qué más decíamos en relación a esas medidas de coerción? Que pueden ser revisadas y modificadas, ¿no? ¿En qué estado del proceso pueden ser modificadas o revisadas esas medidas de coerción? Carla, Mandalí, ¿qué me buenos preguntó? días. Disculpe. Buenos días. Hace 15 días conversábamos como último tema de las medidas de coerción, ¿no? Y Sí. también mencionábamos que esas medidas de coerción pueden ser revisadas o modificadas, ¿no? ¿En qué estado del proceso podemos hacerlo?
¿No se recuerda? Bien, ahorita estoy buscando ¿Qué está buscando? en mi cuaderno. Ah, usted está buscando el chivo, ¿no? Cabal. Es que hasta Ah, ahorita bueno. me paré a traer mis leyes, disculpe. Ah, bueno. El artículo 276 y 277 mencionan, ¿no?, que las medidas de coerción que se impongan a una persona procesada pueden ser revisadas en cualquier estado del proceso, ¿no? Así lo mencionan, que pueden ser modificadas en cualquier estado del proceso, ¿no? ¿Y qué debemos de entender? Decíamos, cuando nos señala la ley que esas medidas de coerción pueden ser modificadas en cualquier estado del proceso, siempre hacíamos la observación que siempre y cuando no se haya dictado sentencia. Porque si ya se dictó sentencia, puede hacer que nosotros ya sepamos cuál es el estado de la persona en ese proceso, si fue condenada, fue absuelta o por qué razón, ¿no? Entonces, para que vayamos prestándole atención a eso, ¿no? Me recuerdo que les pedí a ustedes que empezaran a leer algo en relación a los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Obstáculos a la persecución penal. ¿Qué es un obstáculo para ustedes? Obstáculo a la persecución penal, ¿no? ¿Qué es? ¿Alguien quiere comentar algo? Es algo que no permite llevar a cabo o iniciar un proceso penal. Sí. Lic puede ser algo que limita Ajá, que limita qué, ¿no? el proceso o el desarrollo de él. Ajá, que limita el trámite del proceso o el desarrollo del proceso penal, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? ¿Qué más? LIC también podría ser algo que se interpone para que pueda ya sea detenerse o suspender el proceso, ya sea de forma definitiva o de manera temporal. Ajá, sí, también. Un impedimento legal, licenciado, que suspende temporalmente el proceso penal. Ajá, en algunos casos sí eso es lo que pasa, ¿no? Licenciado, pero sí tiene que ser siempre solo obstáculos legales, ¿verdad? O sea, reconocidos como obstáculos por la ley. Sí, a eso nos referimos. Aquellos que pueden promover los sujetos procesales durante el desarrollo del proceso penal, ¿no? A eso nos referimos. Sí, porque no podemos considerar un obstáculo, digamos, que el individuo ande huyendo, por ejemplo. No, ahí es una situación distinta, ¿no? Ese no es obstáculo, es un obstáculo que tal vez tiene detenido de forma provisional el proceso, pero sabemos nosotros que al aparecer la persona, al encontrarla y ponerla a disposición del juez, el proceso va a continuar, ¿no? Distinto es al fin de un obstáculo a la persecución penal como están establecidas en el proceso penal, ¿no? Julián, y todavía hay personas esperando que les den acceso, ¿no? Fíjese, Lee, que como tal esta reunión no se ha terminado de llenar, Ajá, entonces no he enviado el segundo link. es Habemos que 50 personas aquí. acabo de ver un mensajito que alguien anotó ahí que no le dan acceso. Ya están Por todos favor. listos. Ya. Bueno, gracias. Voy a Pues, enviar el segundo link. ¿cuántos hacen falta para esto? Fíjese que hay 92, entonces 92. faltarían Faltan 8, seis, digamos, ¿no? pero Bueno, mejor espere para mandarles el otro, ¿no? Porque este es el que sí pueden ellos escuchar e intervenir, ¿no? sí, por eso yo espero Ajá. que sí se llene a totalidad para mandar el No, segundo. mejor esperemos que se llene, ¿no? Por favor.
Entonces, fíjense que cuando nosotros ya nos ubicamos dentro de lo que establece el proceso penal como obstáculos a la persecución penal, nosotros podemos decir parecido a lo que mencionaba Andrea, creo que ella mencionaba parte de eso, ¿no? Pero hoy pónganle atención a esa pequeña definición, ¿no? Dice, son impedimentos que sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad de la persona imputada, tienen como objetivo postergar el ejercicio de la acción penal en el proceso o de impedirlo de forma definitiva, ¿no? Ojo, ¿no? Cuando se promueve un obstáculo a la persecución penal, cualquiera de ellos que sea, con la promoción de ese obstáculo, no se trata de discutir si existe delito en relación al proceso que la persona tiene, ¿no? Si tiene o no responsabilidad de esa persona a quien se la están atribuyendo, ¿no? Porque lo que busca el obstáculo es que se conozca un asunto previo a conocerse la acción penal y si es necesario, después de discutirse esa situación previa, pueda continuarse la persecución penal, ¿no? Porque pueden haber obstáculos de acuerdo a los que la ley permite que si hay justificación para promoverlo, hay medios de investigación para acreditar los que sí existe ese obstáculo, posiblemente lo va a suspender de forma definitiva, ¿no? Ese proceso ya nunca se va a reactivar porque ese obstáculo fue declarado con lugar y a consecuencia de eso el proceso ya no va a continuar, ¿no? Entonces, acá podemos entender como obstáculo a la persecución penal eso, ¿no? Son todos aquellos impedimentos que no buscan establecer si existe delito o existe responsabilidad de la persona procesada, ¿verdad? Sino que buscan el conocimiento previo de ese asunto antes de continuarse la persecución penal, ¿verdad? De acuerdo a la ley, existen 3 grupos de obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? El primero de ellos es la cuestión prejudicial, ¿verdad? Cuestión prejudicial, ¿verdad? El segundo de ellos es el antejuicio y el tercero, las excepciones, ¿no? Esos son los 3 obstáculos que de acuerdo a la ley pueden plantearse durante el desarrollo de un proceso penal, aunque vamos a ver cuando miremos las excepciones, que ahí se mencionan las excepciones que pueden plantearse, pero realmente dentro del desarrollo de un proceso penal pueden haber otras, ¿no? Otras que también tienen fundamento para poderlas hacer, ¿no? Lick, perdón, el primero que dijo, ¿cuál fue? Perdón. La cuestión prejudicial es el primero que ustedes tienen acá en la presentación, ¿no? Gracias, Lick. Cuestión prejudicial, ¿no? Cuando nos vamos a ver a qué se refiere la cuestión prejudicial, el artículo 292 nos dice, el 91, perdón, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Dice cuestión prejudicial, ¿no? Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe de ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial,
notificará su existencia a la persona legitimada y le requerirán, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo, ¿no? Ahí prácticamente nos dice a qué se refiere la cuestión prejudicial, ¿no? Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual debe ser resuelta en un proceso independiente. ¿Qué pensamos de esto? ¿A qué se refiere esa cuestión prejudicial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habían escuchado algo en relación a esto? No, No. Ahí pasaron de noche, ¿no? Ninguno ha escuchado en relación a esto. Licenciado, ¿sería un obstáculo a la persecución penal del cual el Ministerio Público no puede continuar con el ejercicio, ¿verdad?, de la persecución penal, ya que depende de un proceso judicial pendiente que debe de ser resuelto previamente, ¿verdad? Sí, así puede entenderse. Fíjense que de acuerdo a la ley, la cuestión prejudicial puede ser o puede existir en algunos casos de dos formas. Una prejudicialidad que se considera de carácter penal y una cuestión prejudicial por otras ramas del derecho. Esas otras ramas del derecho puede ser de forma administrativa, de forma civil también, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la cuestión prejudicial, aquí decimos, ¿verdad?, cuando la solución del proceso penal depende de la solución de otro proceso, ¿verdad? Y por eso es que hacemos la división, ¿verdad? Esa cuestión prejudicial puede ser de carácter penal o puede ser por otras ramas, pero cuando nos referimos a una cuestión prejudicial penal, acá podríamos decir, ¿verdad?, puede existir una cuestión prejudicial cuando un juez de primera instancia tiene bajo su control o su conocimiento una investigación por un delito que la pena no supera los 5 años. Cuando nos ubicamos en relación a un proceso donde la pena máxima que se espera imponer a una persona no supera los 5 años y lo tiene el juez de primera instancia, ¿qué pensamos? Allí posiblemente no exista la cuestión prejudicial, pero va a existir una excepción, bueno, que es de incompetencia. Entonces, ese proceso penal debería de dejarse de conocer por el juez de primera instancia e inhibirse de continuar conociendo de esas actuaciones y trasladar las mismas al juez de paz que tenga competente. Porque para conocer sobre investigaciones por hechos que no tienen sanción mayor a 5 años aquí en Guatemala, municipio de Guatemala, Villanueva, Mixco, que son los que están más cercanos, son los jueces de paz quienes tienen competencia para eso, ¿ven? Eso sí nos vamos a una cuestión que posiblemente sea de penal, ¿verdad? Sí, también se menciona un ejemplo acá de una prejudicialidad penal cuando dice, ¿verdad?, una persona presenta una denuncia en contra de una persona X, ¿verdad?, la presenta por delito de hurto o delito de robo, ¿verdad?, se indica una persona, pero viene esa persona a quien se le está sindicando dentro de esa denuncia por el delito de robo o delito de hurto y presenta una denuncia
en contra de esa persona agraviada de esa primera denuncia, ¿no? Y la presenta por el delito de calumnias, porque aparentemente lo está denunciando sin tener fundamentos, sin que esta persona tenga responsabilidad, ¿verdad? Cuando se dan esos dos asuntos, para establecer si la primera denuncia es falsa, primero tiene que investigarse, ¿no? No podría entrarse a conocer la segunda denuncia que hay por el delito de calumnia en relación a la persona primera agraviada, si no se conoce lo primero, porque de la investigación de la primera denuncia se puede establecer si lo denunciado pues es cierto, porque si no posiblemente sea una denuncia falsa, ¿verdad? Y la otra persona tenga razón, pero no puede conocerse la investigación de esa segunda denuncia porque depende del resultado de esta primera, ¿no? Ahí estaríamos en cuanto a una prejudicialidad que se le puede llamar de carácter penal, ¿no? Perdón, licenciado, es decir, que previo a la acción penal deben agotarse procedimientos administrativos o en la vía civil, es decir, que antes debe limpiarse, por decirse así, ¿verdad? Ciertos procedimientos previos a la que aún está pendiente. En algunos casos sí, Rosana. No en todos, por supuesto. En algunos casos sí, ¿verdad? Sí, pues en algunos Ajá. casos, ¿verdad? Depende lo que la persona, bueno, si ha sido frecuente, ¿verdad? Entra frecuentemente a la cárcel, o no sé, ¿verdad? No, Dependiendo. no, depende más de los hechos que estén sujetos a una investigación, ¿no? Posiblemente de ahí puedan salir más obstáculos para poderse plantear, porque si nosotros nos vamos a esa segunda división de la cuestión prejudicial, que se le denomina prejudicialidad por otras vías o otras ramas del derecho, aquí a nosotros encontramos lo siguiente, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Estaremos ante una cuestión prejudicial no penal cuando la existencia o inexistencia del delito dependa de una resolución que un juez penal no tenga competencia material para resolver, ¿verdad? Y aquí se ponen dos ejemplos. Para investigar o seguirle un proceso penal a una persona por el delito de negación de asistencia económica que se necesita para que se llegue al proceso penal. Ahí es un ejemplo donde nosotros podemos recordar de que en esos casos, antes de iniciarse un proceso penal por el delito de negación de asistencia económica, nosotros tenemos que tener algo previo, ¿no? Dígame. Gracias, Lic. Por ejemplo, levanta la mano. El delito de quiebra fraudulenta, que un juez de la materia civil mercantil debería declarar primero que sí hubo una quiebra para después poderle iniciar el proceso penal, ¿verdad? De quiebra fraudulenta, de haber escondido sus bienes para no pagarle a los acreedores. Ajá, para evitar una responsabilidad, ¿no? Ajá, ese es otro de los ejemplos, ¿no? Pero volviendo al primero, si ustedes van al artículo 241 del Código Penal, ese artículo 241 establece cuando se comete el delito de negación de asistencia económica, ¿no? Y para que se cometa ese delito de negación de asistencia económica, primero debe de habérsele requerido a la parte procesada el pago que tiene en relación a las pensiones alimenticias atrasadas, ¿no? Si una vez hecho el pago de esas pensiones alimenticias atrasadas, esa persona no cumple dentro del plazo que se le otorga para poder hacerlo, ya se tiene el respaldo del requerimiento que se le hizo a la persona sobre esa obligación, ¿eh? Por supuesto que esa obligación está
documentada en documento privado, en convenio o sentencia, donde se haya establecido esa obligación de la persona de cumplir con esa pensión. Si agotado el proceso civil, esa persona no paga, entonces allí nos vamos ya al proceso penal, porque ese proceso civil termina certificándose las actuaciones y enviándolos al Ministerio Público para que se realice la investigación penal por ese delito, ¿no? Y sí es el artículo 242, ¿no? Entonces, investigación, ¿qué más investigación se va a tener en fiscalía con relación a ese proceso, ¿no? Ya no se necesita más, porque dentro de esa certificación va a ir la sentencia, va a ir la certificación, va a ir el convenio, donde esa persona estaba obligada, va a ir también la notificación del requerimiento que se le hizo a esa obligación que tiene de pagar, que tiene incumplida. Entonces ya simplemente con eso, el fiscal ya puede solicitar la orden de aprehensión de esta persona o solicitar que se le cite para primera declaración, y a partir de ahí el proceso penal ya no tendría ningún impedimento para poderse continuar, ¿no? Porque se agotó la vía civil, ¿no? Y también lo que mencionaba por acá Edward, ¿no? En cuanto al delito de quiebra fraudulenta. Un delito de quiebra fraudulenta no puede iniciarse porque una persona quebró y ya vienen los agraviados y por presión van a presentar denuncia en contra de la persona propietaria o representante de esa empresa, ¿no? Si no existe el agotamiento del proceso civil donde se le haya declarado a la persona en quiebra fraudulenta y certificado para investigarse en el proceso penal, no puede hacerse, ¿no? Se necesita previamente agotar la vía civil, ¿no? Y hay un caso que es prácticamente reciente y casi, me imagino, público, por decirlo así, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes todo el problema que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron a consecuencia de las elecciones, ¿no? Fueron ligados a proceso penal por la contratación de ese servicio STRET que utilizaron para el proceso de elección, y aunque salieron con medida sustitutiva, el proceso lo ligaron a proceso, ¿verdad? Pero después de haberse ligado a proceso a estas personas, los abogados de ellos vinieron y promovieron la existencia de una cuestión prejudicial, ¿verdad? ¿Y en qué se fundamenta esa existencia de esa cuestión prejudicial? El fundamento de esa cuestión prejudicial va en que ese contrato que tiene ese servicio que ellos contrataron, si tiene anomalías, debe de resolverse de forma administrativa previo a irse a la acción penal, ¿verdad? Y eso es lo que plantearon en su momento después de que los ligaron a proceso, ¿verdad? Pero no lo habían resuelto hasta que llegó a la audiencia de etapa intermedia, donde aparentemente iban a conocer del acto conclusivo que habían presentado en contra de ellos, ¿no? Como primero estaba pendiente de resolverse lo solicitado de la cuestión prejudicial, vino el juez, entró a conocer los argumentos de los sujetos, tanto de los que interpusieron esa cuestión prejudicial como del Ministerio Público, ¿no? Pero cuando el juez vino a resolver, declaró con lugar la existencia de esa cuestión prejudicial, ¿no? Suspendió el trámite del proceso penal y aparentemente el proceso está suspendido para agotarse la vía administrativa en relación a ese contrato, ¿no? Es un ejemplo
como les digo, pues real y que acaba de ser, ¿verdad? Eso en cuanto a la prejudicialidad por otras vías, ¿verdad? ¿Quién tiene a la mano ahí el Código Procesal Penal? Nadie lo tiene a la mano. Sí, licenciado. Sí, ¿Quién? Con el artículo 292. Que me pueda leer la primera parte. Dice artículo 292, planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, se deducirá ante el juez que controla la investigación. Sigamos, por ¿Sigo? favor. Sí. Muy bien. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin prejuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Muchas gracias. Fíjese que ahí les establecen dos situaciones, ¿no? ¿De qué forma se plantea? ¿De qué forma se conoce? Y una vez planteada, ¿cuáles son los efectos que puede tener esa cuestión prejudicial como obstáculo, ¿no? Y nos dice, ¿no?, que el planteamiento de la cuestión prejudicial va a ser en la vía de los incidentes. Va a ser ante el juez de primera instancia que tenga a cargo la investigación penal de forma escrita y oralmente en el debate, ¿no? También hace la observación en cuanto a cuáles son los efectos de esa cuestión prejudicial, ¿verdad? Dice, si se admite la existencia de esa cuestión prejudicial, el proceso penal se suspenderá, ¿verdad? Y si la persona está detenida, se ordenará su libertad mientras se resuelve esa cuestión prejudicial que está pendiente de conocerse, ¿verdad? Si se declara sin lugar la existencia de esa cuestión prejudicial, el proceso puede continuar en su investigación, ¿eh? Aunque no lo menciona acá, el artículo 404 del Código Procesal Penal establece que el auto que resuelva los obstáculos a la persecución penal pueden ser materia de impugnación, ¿no? Entonces, para que recordemos que también puede pasar eso, ¿no? No es que solamente finalizada o declarada sin lugar la existencia de cuestión prejudicial pueda continuarse. También puede estar sujeta al recurso que las partes consideren necesario en ese caso, que en este caso es el recurso de apelación, ¿no? El numeral 12 establece, ¿no?, en relación al recurso de apelación y dice, los que resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil, ¿no? Entonces, ahí encontramos lo relacionado al recurso, si es que se declara, aquí puede ser de los dos extremos, ¿no? Si se declara con lugar la existencia de una cuestión prejudicial, puede ser la parte a quien perjudique quien promueva el recurso. Si se declara sin lugar, de igual manera va a haber una parte no conforme con relación a la forma en que se resolvió y puede promover ese mismo recurso, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la cuestión prejudicial, ¿no?
¿Comentarios o dudas en relación a esta primera? Lick, perdón, aquí en el proceso penal no es acumulable si hubieran varias denuncias, ¿no? Bien puede ser, ¿verdad? Bien puede ser, de acuerdo a las mismas formas de conexión que la misma ley señala, ¿verdad? Pero sí puede pasar eso, ¿verdad? Sí. Y el objeto es evitar la separación de procesos en contra de una persona, aunque se refieran a hechos distintos, ¿verdad? Pero sí puede pasar, ¿verdad? ¿Dudas o comentarios con la cuestión prejudicial? Yo leí los efectos, se me escaparon los efectos. ¿Cuáles mencionó, perdone? Ajá. De acá de esta segunda parte del artículo 292 menciona, ¿verdad? Dice, el tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente, es la forma de tramitarse, ¿no? Y si acepta su existencia, suspende el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente. El primer efecto es la suspensión de la investigación penal, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿no? Otro de los efectos es que si la persona está detenida, se ordenará su libertad, ¿no? El último efecto en relación a esa cuestión prejudicial es, si se declara sin lugar, la persecución penal puede continuar. Aunque acá es donde se menciona que ese auto que resuelve la cuestión prejudicial puede ser sujeto a un medio de impugnación, ¿no? Al recurso de apelación, ¿no? Esos son los efectos, prácticamente 3, ¿no? Gracias, Lick. Vamos con el siguiente obstáculo, ¿no? Ese siguiente obstáculo sí es, aunque no lo hayan conocido en el semestre, sí es más conocido, ¿no? Que es el antejuicio, ¿no? ¿Qué es el antejuicio? ¿Quién me dice lo que entiende como antejuicio como obstáculo a la persecución penal? Emerson. Pues yo diría que un antejuicio, licenciado, es una especie de como de garantía que tiene que estar especificada en una ley que protege a ciertas personas que trabajan en el Estado o que son dignatarios del Estado de Guatemala para evitar que sean procesados penalmente. Ajá. Sí, me parece, ¿no? ¿Qué más? Recordemos que ese derecho de antejuicio no lo tienen todos los funcionarios y empleados públicos. Solamente son ciertas personas que por el cargo que ocupan tienen derecho a ese privilegio, ¿no? ¿Qué más? Tal vez yo le agregaría, licenciado, que el objetivo es que como son figuras públicas fácilmente reconocibles y que si se les empieza a acusar y esas acusaciones finalmente son falsas, se perjudicaría el trabajo, que ellos están desempeñando. Entonces, para evitar que ese trabajo desempeñado sea perjudicado porque puede afectar a toda la población, se ha colocado este derecho constitucional para que no se esté acusando de forma deliberada. Sí, me parece. Sí. Fíjense que la ley especial en materia de antejuicio tiene una definición en cuanto a lo que puede entenderse por antejuicio. Si ustedes consiguen esa ley, si es que no la tienen, y la leen, se van a dar cuenta de que en esa ley les define qué es antejuicio
¿Quiénes tienen derecho a antejuicio? ¿Ante qué autoridad puede promoverse ese antejuicio? Y también prácticamente termina indicando qué efectos puede tener un antejuicio que es conocido en contra de una persona. Pero vamos a cabo, ¿no? Cuando nosotros decimos antejuicio es una autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Es una autorización judicial necesaria para perseguir penalmente a una persona que goza de ese derecho ante juicio, ¿no? Si se quiere, si se tiene una investigación o se presenta una denuncia en contra de un diputado en funciones, en contra de un alcalde activo o un ministro también en sus funciones, esa denuncia no puede entrarse a investigar de forma directa, porque previo a investigar a esa persona por esa denuncia que se tiene, que es lo que se debería hacer, es solicitar el control jurisdiccional de esa denuncia, solicitar el trámite del antejuicio por lo que se está denunciado y esperar el resultado de ese trámite de antejuicio. Una vez resuelto el antejuicio, en el que se autoriza la investigación, en el que se declara, como la ley señala, a formación de causa penal, ya se puede investigar sin limitación alguna, ¿no? Si ese antejuicio se declara sin lugar, sobre ese hecho no se puede investigar, ¿no? A menos que se promueva la acción constitucional de amparo en contra de esa resolución y ahí se pueda lograr que se autorice la investigación, ¿no? Porque con el trámite del antejuicio no se está investigando si una persona tiene responsabilidad, ¿no? Si los hechos exactamente no se están discutiendo, únicamente lo que se analiza es la posibilidad de que la persona señalada pueda tener responsabilidad, y por eso es que cuando se conoce un antejuicio, el juez pesquisidor termina haciendo la recomendación de lo que él ha investigado, ¿no? Durante el tiempo que tiene para hacerlo. Y aquí sí sigue, ¿verdad? Que debe de entenderse en cuanto también al antejuicio, ¿no? Y dice, es una garantía para que las personas por ciertos cargos públicos de especial relevancia para que desempeñen adecuadamente su trabajo sin ser molestados, como lo decía Emerson, ¿no? El objetivo de este obstáculo es evitar que las personas dentro del Estado que gozan de ese derecho ante juicio no sean perjudicadas simplemente por no tener afines políticos con otras personas y que a consecuencia de ello pues interrumpa la actividad o las labores que estos están desempeñando. También se dice, ¿no?, que el antejuicio es el desafuero, es una excepción al principio de igualdad ante la ley, porque solamente puede tramitarse en contra de personas determinadas, porque no todos los funcionarios o empleados públicos gozan de ese derecho de antejuicio. También es importante que ustedes cuando estén leyendo esta ley en materia de antejuicio, que solamente tiene 22, 23 artículos,
Hay el artículo 17 de esa ley menciona la resolución que resuelve el trámite de una solicitud de antejuicio no causa estado. Esto lo tiene establecido el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio. Aunque esta ley, en ese artículo, hay un literal que fue declarado inconstitucional, pero se llega a establecer que el procedimiento o el trámite del antejuicio es un trámite eminentemente administrativo. No es un proceso penal. Por no hacer un proceso penal, sino un trámite administrativo, como se resuelva, ese derecho a antejuicio no puede utilizarse dentro del proceso penal para decir que ya fue juzgada la persona. Si una persona con derecho a antejuicio se le declara sin lugar, sin razón necesaria, porque si hay elementos para pensar que a esta persona se le debe investigar, al terminar el cargo que tiene esta persona, pierde ese derecho a antejuicio, y ya podrá investigarse de forma abierta sin que perjudique esa resolución y ese trámite de antejuicio. Solo quiero también que escuchen. ¿Alguien tiene la ley en materia de antejuicio ahí a su mano? Sí, licenciado, ¿qué artículo ¿La desea tiene? que pueda leer? El número 3, por favor. Muy bien. Definición: derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que al lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa el ejercicio del cargo y no podrá invocarlo a su favor, aun cuando se promueve por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. Ajá, muchas gracias. Bueno. Miren, allí les da otra definición de lo que puede entenderse en cuanto a ese derecho de antejuicio. Una garantía constitucional establece, así como también en leyes especiales, que otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni molestados o procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales competentes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que indique esa frasecita que da lugar a la formación de causa. Significa que se declara con lugar la solicitud de antejuicio y puede investigarse a esa persona por los hechos en los cuales se basó esa solicitud de antejuicio. Porque debemos de tener también en cuenta de que si a una persona se le autoriza investigarla ya después de agotado el trámite del antejuicio, eso no significa que ya porque declararon con lugar esta primera solicitud, podamos sumarles nuevos hechos. Si aparecen nuevos hechos distintos por lo que se tramitó la primera solicitud, tendría que ser una solicitud aparte para poderla investigar. Esto para evitar que la persona que realiza la investigación pueda tener problemas. Si nosotros continuamos con relación a lo que tiene esta ley en materia de antejuicio, ustedes se van a dar cuenta que ahí ya les aparece la clasificación de las personas que tienen derecho a antejuicio, la competencia para conocer en cuanto a esas solicitudes de antejuicio. Y aquí hay algo también que es importante tomar nota, ¿no?
Fíjense que en el artículo 9 de esta ley nos da información en cuanto a la recusación y excusa de los jueces, ¿no? Y hace la mención que un juez que haya conocido en materia de antejuicio en contra de una persona no puede alegar, no puede excusarse por haber conocido en ese proceso administrativo en contra de esa persona si un momento determinado le correspondiera conocer la investigación penal que se realiza en contra de esta persona. Y se tiene bien la aclaración de que no es motivo de excusa porque el trámite de la solicitud de antejuicio es puramente administrativa. No se discute la acción penal, no se discute responsabilidad penal de personas determinadas, sino si los hechos denunciados posiblemente puedan ser o no delitos. Y por eso es que menciona lo siguiente, ¿no? Dice, recusación y excusa, ¿no? La iniciación de un juicio no será motivo de recusación ni de excusa con respecto a los magistrados y jueces en los asuntos que estuvieren conociendo, excepto por las causales de impedimento, excusas o recusaciones contenidas en la ley del organismo judicial, ¿no? Y en la ley del organismo judicial nos establece cuáles son los motivos para recusar a un juez o jueces, cuáles son los motivos para que un juez se excuse de continuar conociendo, igual que los magistrados, ¿no? Eso es en cuanto al trámite de antejuicio, ¿no? Como obstáculo a la persecución penal, ¿no? Vamos con el tercer obstáculo, ¿no? Las excepciones, ¿no? Las excepciones, cuando las definimos, tiene similar definición en cuanto al obstáculo como tal, porque se dice lo siguiente, ¿no? Y dice, son medios de defensa utilizados por los sujetos procesales con el objeto de postergar la investigación penal o suspenderla de manera definitiva, ¿no? Dentro del proceso penal, como excepciones tenemos la de incompetencia, la de falta de acción y de extinción a la persecución penal o civil, ¿no? Pero les mencionaba hace un momento que en relación a las excepciones pueden haber otras, ¿no? Pueden haber otras y la que tenemos más a la mano pueden ser cuando prescriben una pena, ¿no? Una excepción de prescripción de la pena, como lo tiene señalado el artículo 110 y 111 del Código Penal, ¿no? Ahí nos establece cuándo prescribe una pena o puede prescribir una pena por su no ejecución, ¿no? Y acá nos menciona la extinción de la persecución penal, ¿no? Entonces, repito, son 3 las excepciones que ese artículo 294 señala, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos, ¿no? Incompetencia, número 1. Falta de acción, como número 2. Y número 3, la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Y sigue, ¿verdad? Y dice, las excepciones serán planteadas ante el juez de primera instancia o el tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento.
el juez o tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Luego ya nos menciona el artículo 295 y 296, cuál es el trámite de las excepciones y cuáles son los efectos. Bueno, tomando en cuenta la excepción de incompetencia que establece o señala la ley, esa excepción de incompetencia puede dividirse en dos formas, ¿no? Una competencia material y una competencia funcional, ¿no? Dentro de la competencia material podemos entender aquella competencia que los mismos legisladores señalan cuando dentro del proceso penal hacen la clasificación de los jueces, ¿no? Jueces de primera instancia, dentro del ramo civil, que es competencia del juez civil, ¿no? Y así las otras ramas del derecho. Eso en cuanto a la competencia material, ¿no? U objetiva, ¿no? Que es igual. En cuanto a la competencia funcional, ya es la competencia individual que le van dando a cada uno de los jueces. Si nos ubicamos dentro del proceso penal, el juez de primera instancia controla garantías, controla la investigación y los actos conclusivos que formula el fiscal, ¿verdad? E inclusive también controla el ofrecimiento de medios de prueba cuando se ha admitido un acto conclusivo de acusación, ¿verdad? También señala quiénes son los competentes para conocer en juicio en contra de una persona, cuando hay recursos en contra de la sentencia de primera instancia, quiénes son los competentes para conocerlos, magistrados como jueces de segunda instancia y así hasta llegar a Cámara Penal, ¿no? A eso se refiere la competencia funcional, ¿no? La que se resuelve de acuerdo a la ley con las competencias de cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos como excepción y obstáculo a la persecución penal una falta de acción, ¿cómo entendemos esa excepción, ¿no? Como falta de acción? Licenciado, Sí, dígame. podría ser para delitos de acción privada cuando no se realiza la querella, por ejemplo. Pues no tanto para delitos de acción privada, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Alguien más? Cuando no se le da el seguimiento a un proceso, y, por ejemplo, hay acciones públicas y que de oficio debería de darle trámite al Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, no se hace, ¿verdad? Entonces, así lo entiendo, ¿no? Que es la falta de acción. Fíjese que cuando se habla de falta de acción, prácticamente es como lo contrario a lo que usted menciona, ¿no? Si nosotros hacemos la clasificación de la acción penal en delitos de acción pública a instancia particular y delitos de acción privada, cuando nosotros hacemos esa clasificación decimos, en los delitos de acción pública no se requiere una denuncia directamente de persona agraviada, ¿no? Basta con tener información e iniciar una investigación penal, ¿no? Distinto es cuando se conoce un delito de acción pública a instancia particular, ¿no? Si el Ministerio Público
está investigando en un delito de acción pública en instancia particular, sin que tenga una denuncia del agraviado, no lo faculta a él el poderlo hacer, ¿verdad? Entonces ahí existe una falta de acción porque no se cumple con ese presupuesto de que para los delitos de acción pública en instancia particular, el requisito fundamental es tener la denuncia o la autorización de la persona agraviada, el poderse investigar en ese caso, ¿no? A eso se refiere la excepción de falta de acción, ¿no? Cuando nos vamos a la excepción de la extinción de la persecución penal, ¿por qué se promueve este tipo de excepción? ¿Por qué se promueve la extinción de la persecución penal o civil en contra de una persona en un proceso penal, ¿no? Cuando no existen suficientes elementos para investigar o presupuestos para poder señalar a una persona de algún delito, ¿verdad? ¿Puede ser? Roxana. Sí, licenciado, lo mismo iba a comentar, que es cuando ya no existen pruebas suficientes, ¿verdad?, que demostrar. Yo lo que considero acá es que se dan como que los actos conclusivos, ¿verdad?, se archivan los autos, se decreta también el sobreseimiento. Pueda ser alguno de los efectos de alguno de ellos, ¿no? Pero fíjense que cuando nosotros miramos la extinción de la persecución penal, nosotros nos ubicamos en el artículo 32, ¿no? Ubíquense ustedes en el artículo 32 del Código Procesal Penal, ¿no? Y en ese artículo nos menciona, dice, la persecución penal se extingue y menciona por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por pago, y menciona por qué, por vencimiento del plazo de prueba, y menciona 8 casos en los cuales puede extinguirse la persecución penal, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la extinción por prescripción, como menciona el numeral 3, ¿a qué se refiere esa excepción, ¿verdad? El Ministerio Público tuvo 5 años para investigar una denuncia, imaginemos así, ¿verdad? Se recibió esa denuncia, nunca se investigó, ¿verdad? Hasta después de ese tiempo vino a activar la investigación, pero ese es un hecho que no tiene relevancia, donde la pena posiblemente va a ser de 2 años, ¿verdad? ¿Qué pasó qué puede pasar con eso? Que cuando se entera la parte agraviada o afectada, en este caso, sindicada o procesada, que se le inicia una investigación después de tanto tiempo, posiblemente la persona venga y promueva la excepción de la extinción de la persecución penal por prescripción, ¿verdad? Porque el tiempo también juega a favor de la persona sindicada, ¿verdad? A eso se refiere la extinción de la persecución penal, ¿verdad? Les mencionaba también que de acuerdo al artículo 110 y 111 del Código Penal, también puede promoverse una excepción de prescripción de la pena si una persona fue condenada, imaginemos, hace 15 años por una pena de 5 años, llegó al juez de ejecución, nunca se promovió la ejecución o se autorizó la aprehensión de una persona, nunca se le encontró para detenerla, entonces el tiempo también juega a favor de la persona condenada, ¿no? Que a la hora de promoverse la excepción de prescripción pueda ser
que la acojan y termine favoreciendo a la persona condenada. Eso es en cuanto a las excepciones. Aquí miremos que el artículo 295, decíamos, nos establece cuál es el trámite durante el procedimiento. Y dice el artículo 296, ¿no? La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación, ¿no? Y dice, las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Y el artículo 296 nos manda los efectos de estas excepciones. Y dice, la cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Y dice en su continuación, ¿no? Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución penal pudiera proseguir por medio de otro de los que interviene, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Entonces acá de este artículo 295 y 296, nosotros extraemos que el trámite de estas excepciones va a ser que el mismo de la cuestión prejudicial, ¿no? Por la vía de los incidentes. ¿Y cuáles son los efectos? Terminar archivando las actuaciones si se acoge esa excepción en la forma en que se hayan planteado. Acá lo tenemos, ¿no? Dice, forma de tramitarse, ¿no? Esto no se les olvide, ¿no? Forma de tramitarse los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Se pueden tramitar en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia de forma escrita, ¿no? Preparatoria e intermedia de forma escrita, ¿no? Y oralmente únicamente en el debate, ¿no? El trámite que se va a tomar para tramitarlos es en la vía de los incidentes, así lo establece cada uno de ellos, ¿no? Hasta aquí tenemos en cuanto a los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Recapitulando, que son 3 los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, ¿no? Recordemos que la cuestión prejudicial y las excepciones son los que se tramitan en la etapa en la vía en los incidentes y se tramitan de forma escrita, etapa preparatoria, etapa intermedia, ¿no? Y dice la ley, oralmente en el debate, ¿no? Eso es lo que se tiene en cuanto a los obstáculos a la persecución penal, ¿no? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? En cuanto a la extinción de la persecución penal, aquí también entra la parte del antejuicio, ¿verdad? En algún momento no se da lugar a causa, perdón, para formación de causa. Cuando se quiera, cuando la persona ya termine de ocupar
el cargo público, ya se venció el tiempo de hacer la investigación, ¿verdad? Podría caer en eso, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Imaginemos que sea una persona que desempeña el día de hoy un cargo público con ese privilegio de antejuicio, pero que esta persona continúa así de forma sucesiva por mucho tiempo, ¿no? Ese tiempo que corre sí puede hacer que sea favorablemente hacia él, en el sentido de que a la hora de quererse promover, cuando deje el cargo, sí ya haya transcurrido el tiempo necesario para deberse investigar, ¿no? Y a la hora de hacerlo, puede hacer que se plantee por parte de él la extinción de la persecución penal que se pretendía cuando se tramitó el antejuicio y que se declaró sin lugar, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Que en muchos casos pasa, ¿no? ¿Alguien más? Lo que me interesa que ustedes me digan es si entienden qué son los obstáculos a la persecución penal, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo deben de promoverse? ¿Y en qué etapas del proceso, ¿no? Esos tres aspectos son los que me interesan que ustedes puedan comprender en cuanto a esos obstáculos, ¿no? ¿Estamos allí? ¿No tienen dudas? Recordemos que estos obstáculos a la persecución penal que miramos nosotros acá, son parte o que se tramitan durante la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Y dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, lo que se hace en la etapa preparatoria es recabar o documentar toda carpeta ministerial con el objeto de establecer con ellos si la persona a quien se le está sindicando la comisión de un hecho tiene o no responsabilidad en lo que se le está atribuyendo, ¿no? Eso es el objeto de la etapa preparatoria, ¿no? Por eso es que, inclusive dentro de la investigación preliminar en contra de una persona, se empiezan a recabar medios de investigación y hasta cuando se tienen los suficientes medios de convicción, vienen y se solicitan la aprehensión o la citación de la persona para que pueda prestar una primera declaración, ¿no? Si es que los medios de investigación que se tienen le dan la fortaleza o la fuerza al fiscal para acreditarle al juez que sí tiene cómo acreditar los hechos, ¿no? Y cuando nos vamos a los medios de investigación, ¿qué son los medios de investigación dentro de un proceso penal? ¿Qué somos, no? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los definimos, ¿no? Y se dice, ¿verdad?, que son todos aquellos medios de convicción útiles y necesarios para arribar al descubrimiento de la verdad sobre un hecho sujeto a investigación, ¿no? Todo medio de investigación que se incorpora dentro de un proceso penal debe de reunir ciertas características, ¿no? La primera, que tiene que ser objetiva. La segunda, que tiene que ser legal. La útil, pertinente, no abundante. Esto en base a la aplicación del principio de libertad probatoria, ¿no? ¿Qué entendemos en cuanto a cada una de estas características de los medios de investigación? Aquí miremos nosotros que el artículo
181 del Código Procesal Penal nos establece en cuanto a la objetividad, ¿no? Cuando un medio de investigación es objetivo, ¿no? ¿Quién tiene a la mano el código por ahí, por favor? El 181. Sí, licenciado, le apoyo. Hágame favor. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Muchas gracias. Fíjese que en relación a ese principio o esa característica de objetividad de los medios de investigación, se dice, ¿ven?, que tanto el Ministerio Público como los jueces lo que les lo que les interesa, o su función principal es buscar la correcta aplicación de la ley, ¿ven? Cuando nos vamos a ubicar el fundamento en cuanto al fiscal, nosotros tenemos el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal en cuanto a ese principio de objetividad, e inclusive la ley orgánica del Ministerio Público también le da esa atribución al Ministerio Público no solamente en la persecución penal, sino en buscar la correcta aplicación de la ley, ¿no? Cuando nos vamos a ver la función del juez dentro de un proceso penal, y ahí sí podríamos incluir las otras ramas del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? O su función principal como tal es resolver de acuerdo a la ley, ¿no? Eso en cuanto a esos dos sujetos, ¿no? Y cuando nos vamos a buscar fundamento en cuanto a la legalidad, la utilidad, la pertinencia, la abundancia, ¿dónde encontramos el fundamento para eso? Para saber cuándo es legal, cuándo es útil, cuándo es pertinente y cuándo es no abundante. ¿Dónde lo encontramos? Si nosotros partimos primero, en cuanto a un medio de investigación legal, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué me dicen? ¿Nadie tiene comentario? Que haya sido obtenido siguiendo los procedimientos de ley. Sí, eso podemos entender en cuanto a un medio de investigación que es legal, ¿no? Fue obtenido cumpliendo los requisitos que la ley señala para poderlo hacer, ¿no? Un ejemplo puede ser, ¿no?, cuando nosotros con una autorización judicial para ingresar a un lugar, incorporamos evidencia que tiene relación con una investigación, ¿no? ¿Cuál es el fundamento para decir que fue obtenido de forma correcta, de forma legal? La autorización del juez para ingresar a ese lugar donde se encontró ese medio de investigación, ¿no? Cuando El artículo nosotros... 182, perdón, el licenciado. El artículo 182 se refiere a ese principio de libertad probatoria, ¿no? A eso se refiere el artículo 182, ¿no? Pero cuando nos vamos a ver otras situaciones donde se aplica la legalidad de los medios de investigación, también podemos decir, ¿no?, para considerarlo como legal a una información bancaria de una cuenta de una persona, ¿qué debemos de tener? Autorización del juez, donde se haya autorizado solicitar información de una cuenta
a nombre de una persona y del banco donde se solicitó, ¿no? Autorización judicial para eso, ¿no? Si no se tiene esa autorización judicial, puede hacer que esa información no se pueda utilizar en relación a una investigación, ¿no? Otro ejemplo de la legalidad también puede ser si nosotros incorporamos información de una empresa telefónica donde no tenemos autorización para hacerlo, ¿no? Aunque nos sirva, podamos considerarla como útil, no tenemos esa autorización judicial, entonces el juez de oficio puede decir, no la tomo en cuenta porque no se hizo el procedimiento que la ley señala para poderse obtener, ¿no? La defensa también puede oponerse a que se incorpore o se le otorgue valor probatorio porque no se tiene cumplido ese principio de legalidad, ¿no? Cuando nos vamos a ver qué debemos de entender como útil y pertinente, porque los dos tienen relación, se refiere a que esos medios de investigación que se están incorporando tengan relación con la investigación que se hizo, ¿no? O que se está haciendo, ¿no? Por eso es que se llama útil y pertinente, ¿no? Tiene relación con los hechos, nos sirve para acreditar si participó o no participó, pero sí es útil y sí es pertinente, ¿no? Cuando nos vamos a la siguiente característica de esos medios de investigación, ¿no? Cuando es un medio de investigación que no es abundante, ¿no? Cuando se utiliza la cantidad de medios de investigación necesarios para acreditar ciertos extremos, ¿no? Cuando no tenemos demasiada cantidad para poder probar ciertos hechos. A eso se refiere lo no abundante, ¿no? Y por eso es que este artículo 183, si nosotros le prestamos atención, es el fundamento para probar la legalidad, la utilidad, la pertinencia y lo no abundante. El 183, ¿no? Y dice, prueba inadmisible, ¿no? Dice, un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación, ¿no? Y ser útil para el descubrimiento de la verdad, ¿no? Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, cuando se hace eso con relación a los posibles testigos, con el objeto de que den información, ¿no? La indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, cuando decimos se ingresó de forma ilegal, ¿no? No tenía autorización judicial para hacerlo, ¿no? Dice la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Aquí nosotros tenemos el fundamento para las características de los medios de investigación, ¿no? Y por último, en relación al principio de libertad probatoria, ¿no? Cuando el artículo 182, ¿qué nos menciona? Se prueban los hechos y todos los hechos y circunstancias de interés. Ajá, dice,
libertad de prueba, ¿verdad? Se refiere a la libertad de prueba, ¿no? Dice, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitidos. Y dice, ¿verdad? Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Aquí es la única excepción que hace a ese principio de libertad probatoria es cuando dentro del proceso penal se busque probar el estado civil de una persona, ¿no? Solamente en ese extremo no hay libertad probatoria, porque únicamente pueden acreditarse el estado civil con las certificaciones que extiendan. Del RENAP. Ajá. Con las certificaciones donde se acredite si la persona es guatemalteca, si la persona está casada, está fallecida, o cualquier extremo que usted necesite probar en cuanto al estado civil de la persona. Esa es la única limitación que dan en cuanto a los medios de investigación, ¿verdad? ¿Comentarios o dudas hasta aquí? Licenciado, esta última parte del artículo 182, se refiere, es una limitación, pero en cuanto a que se obtengan los documentos de un ente que, de las certificaciones, en este caso en el RENAP, ¿no? No, aquí dentro de este principio de libertad probatoria, nosotros entendemos como principio de libertad probatoria que para la correcta investigación de un proceso penal, usted puede proponer cualquier medio de investigación que usted considere que es útil y pertinente, ¿no? Pero cuando usted pretenda probar dentro de un proceso penal el estado civil de la persona, ya no le aplica ese principio de libertad probatoria, porque únicamente puede ofrecer la certificación donde acredite el estado de la persona que usted quiere probar, ¿no? Ahí es donde va esa limitación de ese principio de libertad probatoria, ¿no? ¿Me comprende? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Algún comentario o duda más? No hay ningún comentario, ninguna pregunta. Quiero comentarles y recordarles también con respecto al trabajo que tienen pendiente de entregar y ya asignado, ¿no? Mi recomendación es que lo trabajen, no lo dejen a última hora, porque se recuerdan que posiblemente se vaya a utilizar como parte del segundo parcial, ¿no? Entonces, si lo pensamos, utilizar para ese segundo parcial, el segundo parcial casi siempre se realiza en el mes de agosto. Ya solamente irían teniendo este mes para poderlo trabajar. Y con respecto a las presentaciones, quiero recomendarle a los grupos prácticamente a los grupos del 1 al 5 que se vayan ya preparando para poder hacer presentaciones, porque ya el otro fin de semana, si es posible, les voy a
Les voy a indicar si dentro de 15 interviene grupo 1 y 2, y así nos vamos cada fin de semana con 2 presentaciones, ¿no? Para que no lo dejen a última hora y no anden corriendo, ¿no? Aprovechen ahora que el semestre no ha iniciado, que ya no tienen especializaciones, entonces creo que tienen el tiempo necesario para poderlo hacer, ¿no? Cualquier duda con relación a ese trabajo, no las hacen llegar. Y con respecto a las notas, solamente esperamos que nos habiliten plataformas para poder subir las notas en cuanto al primer parcial que ya se hizo, ¿no? Para que ustedes vayan tomando nota de cuánto tiene cada uno, ¿no? ¿Estamos con eso? Sí, Lic. Ajá. Sí, Lic. Licenciado, una consulta. Dígame. Los careos también son considerados como medios de investigación, ¿verdad? Sí, están dentro de la ley señalados como medios de investigación, ¿no? Porque lo que se busca o se pretende con un careo es establecer quién de las personas, pues, dice la verdad y quién es la que está mintiendo, ¿no? Porque siempre se No dice... sé si usted ¿Ah? nos puede, es que yo no tengo claro exactamente cómo es que se lleva a cabo. No sé si usted nos puede dar una pequeña introducción de cómo es que se lleva a cabo y cómo es que el juez viene y en base a esto determina quién dice la verdad y quién no. Bueno, eso prácticamente yo le digo, ¿cómo se hace un careo? Si nos vamos, la ley establece la posibilidad que los careos aún puedan realizarse durante la investigación, ¿no? Pero durante la investigación, el careo, si es de esa manera, se hace en la etapa preparatoria, debería de hacerlo el fiscal, ¿no? El fiscal que tiene a cargo la investigación, donde va a tener las dos posturas de las personas en cuanto a la información que tienen, ¿no? Les hace saber cuál es la situación de cada una de ellas, qué situación controversial hay entre estas dos personas para que allí puedan ellos ponerse de acuerdo y decir qué es lo correcto, ¿no? Eso pensando en la etapa de investigación que lo tendría que hacer el fiscal, ¿verdad? Si nos vamos a la etapa del juicio, también existe la posibilidad de careos. Yo solamente recuerdo de uno dentro de un caso donde yo estuve, donde dos personas pues pasaron a declarar y como las declaraciones de ellos fueron en forma distintas, aún versando la declaración sobre un hecho que estaba concreto, cuando se entró a la fase de la prueba nueva, en ese momento procesal de la prueba nueva se ofreció como nuevo medio de prueba que se realizara el careo entre estas dos personas y se le propuso al juez que se les indicara a cada uno de ellos qué fue lo que cada uno había dicho durante su declaración, cuál era lo contradictorio que había en relación a ellos, y el juez les advirtió que el objeto de ese careo era establecer quién de los dos decía la verdad, ¿no? A veces el careo termina teniendo resultado, en otros casos no, ¿verdad? Porque cada uno de ellos puede mantenerse en su versión que tienen y al final es el juez que termina valorando el careo para decir si le da valor probatorio o no a una información que se tiene por careo, ¿no? O también pueda terminar el careo con certificarlo conducente por falso testimonio en un proceso, en un juicio donde han intervenido, ¿no? Pero ese es el procedimiento que regularmente se usa para el careo, ¿no? De acuerdo. ¿Y si son comunes en el proceso penal guatemalteco o son muy escasos? No, la verdad es que no se da mucho, ¿no? La verdad es que no se da mucho, ¿no? Sí se da un poco más, yo le digo la certificación de lo conducente por falso testimonio, pero puramente el careo no, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Gracias, Lic. Para servirle. Entonces, ¿hay algo más que
que quieran ustedes preguntar. Si no, por el día de hoy lo vamos a dejar acá, ¿no? Y continuamos el otro fin de semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron y permanecieron por acá pendientes de la actividad, porque creo que llegamos a 90 y algo y ahora hay 72, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan Gracias, Lick. buena semana. Gracias, Lick. Gracias. Ahora partido. Gracias, Lick.